Bienvenido a tu programa FD 24/7, un programa donde queremos hablar lo que no se habla, lo que muchos cristianos callan también. Mi nombre es Betty Vega y es un gustazo poder nuevamente concluir este tema, este episodio número 3 de Fe sin abuso. ¿Por qué es tan importante? Hemos estado hablando y la verdad el tiempo no nos alcanza, pero aquí estamos nuevamente porque queremos llevar y concluir este tema tan importante que se tiene que dar a conocer. Así ¿Hermano? Así es, hermana. Bueno, es el tercer capítulo, si lo podemos decir, la tercera parte. Pero es muy importante, usted lo ha dicho, terminar, queremos concluir, queremos que tú recibas ya ahora sí que la conclusión de este tema tan controversial, porque para algunos va a ser controversial, ¿verdad? Entendemos que no todos van a estar de acuerdo tal vez con lo que estamos exponiendo, pero créanos lo que lo estamos exponiendo porque hemos recibido muchas quejas, muchas exhortaciones de hermanos, de hermanas de diferentes iglesias, porque hay dudas, hay inquietud, y pues dicen ellos, a nosotros no nos escuchan, no nos hacen caso. Entonces, este programa para eso fue creado, hermanos, para poder traer temas, pues no controversiales siempre, ¿verdad? Pero sí temas que muchas veces no podemos abordar en las iglesias porque, pues tristemente no nos escuchan. Y el tema que estamos tocando ya lo hablamos anteriormente. Entonces, ahora queremos llevar a cabo ya la tercera parte para ir concluyendo e ir dándote a ti todo lo que concierne a la conclusión. Bye. ¿Y sabe qué se me ocurre, hermano? Voy a hacer un paréntesis. Tú que me escuchas, si tienes algún tema que sientas que en tu iglesia no lo puedes hablar, con gusto te cedemos el lugar. El espacio es para ti, porque nosotros queremos hablar con transparencia. No estamos juzgando, que se note y que se quede claro que no estamos juzgando. Estamos buscando la manera de que líderes importantes hagan conciencia de acuerdo a la palabra de Dios, que volvamos el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos que el pueblo de Dios pueda expresarse tal y como debe de ser, sin abuso, sin restricción, sin penalización, porque a veces cuando levantas la mano en una sociedad donde no eres bien visto, te juzgan por todo. Entonces yo te voy a pedir que te quedes. En el tema anterior hablamos de prevención, de protocolos claros, basados en justicia de la palabra, de cómo elegir líderes, con autoridad y de sobre todo basado en la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a hablar de fomentar una cultura de comunidad y respeto. ¿Por qué una cultura de comunidad y respeto? Porque es un paso muy importante y final en este bloque. Fíjate que construir una cultura donde el amor y el respeto sea la base de todas las relaciones, yo creo que es lo que soñamos todos los cristianos. Sí, hablábamos de cómo es sentirte seguro, pues habiendo amor y respeto, yo creo que te sientes seguro. Y hermano, ¿qué nos dice en Primera de Corintios? Pues creo que ahí hay una palabra que... Claro que sí, es Primera de Corintios 13, versículo 4 y 7. Pero antes de nombrar esta palabra, estos versículos, me recuerda, ahorita usted me hizo recordar ese versículo que nos dice el Señor cuando dice que hay 10 mandamientos, pero al final de cuentas Él lo resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Wow. ¿Usted cree que si obedeciéramos esos mandamientos, hermano, hubiera este tipo de fricciones, desavenencias, desacuerdos en las iglesias? No. Pero ahí entra también otro tema, es la importancia de instruir al pueblo de Dios a través de la palabra. Claro. Llevar una sana doctrina sistemática en el que se nos instruya, se nos enseñe a cómo debemos ahora sí que llevarnos y soportándonos, ahí lo dice Pablo en sus epístolas, unos a otros,
porque cuando está el amor de Cristo, que es el que ahorita voy a mencionar, es el que nos dice Pablo en 1 Corintios 13, versículo 4 y 7, yo siempre he dicho que ese es el tabulador del cristiano. Ahí usted y yo nos podemos identificar y decir, ¿qué tanto estoy cumpliendo yo todos estos pasos que me dice Pablo en 1 Corintios 13? Que dice así, dice, se describe el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esta es la base de una comunidad sana. Por eso le decía, hermana, si cumpliéramos el mandamiento que nos dio el Señor, que lo amemos a Él, pero que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y Pablo nos lo dice así, esas son las características cuando el amor de Cristo está reinando en tu corazón, y no solamente en tu corazón, sino en la congregación. Por así eso el hablar, el predicar o llevar la doctrina cristocéntrica en una iglesia que es referente al amor, que es referente a la obra salvadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es a través del amor del Padre que se despojó del unigénito, que es el amor del Espíritu Santo que nos quiere llevar, que nos quiere enseñar, que nos quiere introducir a ese amor ágape, que lo da todo sin esperar nada a cambio. ¿Usted cree que habría estas desavenencias? No, porque imagínese un líder, fíjese muy bien, vamos a suponer que usted es el líder en Santo. Sí, usted es el líder y usted debe ser sufrido, usted debe ser benigno, no debe de tener envidia, no debe ser jactancioso, fíjese bien, no se debe envanecer, no debe de hacer nada indebido, no debe buscar lo suyo, debe buscar servir, no debe irritarse, no debe guardar rencor. Esta es la base de una comunidad sana. Y la verdad, hermanos, es que a veces vemos a líderes bloqueando de lo que ellos hacen, o de lo que ellos, más bien de lo que ellos son. Y es algo tremendo, porque esto no es el amor, no es la sana doctrina. Fíjese, hermana, ahí, perdón que me interrumpa. No, ya lo vi. Seamos sinceros, estamos ante las cámaras y queremos ser lo más transparentes posibles. Seamos sinceros. Usted, de todo lo que nombró, son características hermosas que el Padre espera de nosotros, de un corazón transformado. Ahora, seamos sinceros, todo lo contrario a esto, ¿lo ha visto usted en una iglesia, en algunos líderes? Yo le digo tristemente, y le digo tristemente en mi corazón, lo he visto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no han sido enseñados, porque tal vez no han nacido de nuevo, porque no han sido discipulados conforme a la palabra de Dios, porque no han entendido que es un privilegio servir en cualquier ministerio al Señor, pero siempre sirviendo con amor y con entendimiento de que lo que estamos haciendo, expresando, es primeramente para el Señor. Entonces, era ese punto que quería yo. Y fíjese, algo bien importante, hermano. Sí, usted lo dijo. O sea, definitivamente, yo creo que estos temas se hacen por lo mismo, porque hay mucha gente hablando de esto y próximamente les vamos a traer otros temas que no se hablan en las iglesias. Pero bueno, este es otro rollo. Al final de cuentas, es como decía un pastor que conocí, decía, amar se nota, pero no amar se nota más. Entonces, si en una iglesia falta amor, déjeme decirle que no son palabras, son acciones. Y así es cuando la comunidad se apoya mutuamente, cuando hay amor, cuando está sana, cuando no hay prejuicios, cuando no hay el yo soy importante, cuando decimos el que es importante es Cristo. Entonces, aquí yo apunté, se respetan los límites y se cuidan todos sus miembros. Se crea un entorno donde los abusos tienen menos probabilidades de ocurrir. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima a considerarnos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Saben por qué es importante hacer que estas iglesias, comunidades, donde tú te congregues, sea un lugar seguro? Porque este
tema es muy importante, porque han pasado los abusos en las iglesias de niños, de adolescentes, incluso de adultos. ¿Por qué han pasado? Porque no nos estamos cuidando, porque no es un lugar seguro, porque no hablamos de estos temas, porque qué vergüenza. ¿Cuántas personas han pasado por situaciones tan difíciles en la vida que dicen, no supe ni cómo, pero la persona que estaba a cargo, la persona que se supone que me iba a ayudar, la persona que se supone que me iba a bendecir, a cuidar, a instruir, fue la persona que más daño me hizo. Entonces, cuando nosotros creamos una comunidad donde se respetan los límites y se cuidan los miembros, es una comunidad segura. Entonces, si yo no me atrevo ni siquiera ir a decirle a alguien lo que vi por no meterme en problemas y me vayan a... Entonces, no es una comunidad segura, ¿sí? Entonces, hermano, no sé, usted si tiene algo que agregar. Así es, usted lo ha dicho, hermana, y hay que ser realistas, y lo digo por mí, y yo creo que la hermana está en el mismo sentir. Cuando nosotros llegamos a una iglesia, o conocemos a Cristo, y llegamos por primera vez, nosotros vamos buscando que nos conforten, que nos consuelen, que nos sane el Señor, ¿verdad? Porque supuestamente andamos en el mundo donde está todo lo peor, todo lo malo, y dices tu iglesia, dices, oye, pues voy a ir a un lugar en donde se me va a valorar, se me va a ayudar, se me va a escuchar, se me va a sanar a través de la palabra, voy a ver personas sinceras, voy a ver... Vas buscando ayuda en una palabra. Y ves todo lo contrario, y luego dices tú, bueno, es que es un proceso, todo estamos, sí, estoy consciente, pero es un proceso que la congregación está pasando generalmente, toda la congregación, pero volvemos a lo mismo, y perdonen que estemos enfatizando sobre el liderazgo, sobre el pastorado, porque al final de cuentas son los que están al frente. Por eso la existencia no es estarlos juzgando, no es estarlos criticando, es una exhortación a que si tú que estás al frente de un ministerio, sea cual sea, es una exhortación a que levantes las antenas, como dice la hermana, a que no te sorprendas si ciertas familias y ciertas personas ya no están acudiendo o no están apoyando o no están sirviendo, o haces el llamado y ya nadie quiere servir, ya nadie quiere. ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué? Los has visitado y tristemente hemos visto familias, personas que han sido lastimadas injustamente y no se les ha visitado para nada. Pasa tanto tiempo que yo creo que si hacemos la pregunta al aire, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, que nos pongas en los comentarios, va a haber cantidad de gente, no, pues a mí me lastimaron y hasta la fecha ni me han visitado, ¿verdad? Entonces, ahí el siguiente punto que yo quería agregar ahí, hermana, es sobre el resumen. Dice, la prevención de abusos en las iglesias no es obligación legal, sino también es un mandamiento bíblico. Y ahí es donde yo quería agregar la transparencia. Hay que ser transparentes, íntegros, delante de Dios, pero delante de la congregación. Y ahí en ese punto, créame lo que es muy triste tocar este punto, pero es una realidad, es una inquietud, es una pregunta tras pregunta que nos hacen, que nos exhortan a que lo hagamos aquí delante de las cámaras, ¿verdad? Es concerniente al diezmo y a las ofrendas. Dicen algunos hermanos que se allegan a nosotros, ¿verdad? Que coincidimos en lugares y, oye, ¿cómo está? No, muy bien, ¿cómo está tu iglesia? No, muy bien, oye, fíjate, traigo esta inquietud, a ver cuál es, no, pues fíjate que sobre diezmo y ofrenda nos exigen que seamos íntegros, que seamos dadores. Dijo, pero yo he notado, tristemente lo digo, hermano, dice que no hay transparencia, no hay integridad. Dice, porque todo lo que se recauda, ¿a dónde va a dar? ¿Qué se está haciendo con ese diezmo y esa ofrenda? ¿Verdaderamente se está haciendo lo que dice en el Antiguo Testamento? Porque quiero que sepan, y ese es otro tema, el diezmo ya no es vigente en el Nuevo Testamento, pero con fines prácticos muchas iglesias lo llevan a cabo. Ahora, lo dice, porque si están exigiendo ese diezmo, porque al menos así lo sentimos nosotros, ya es una exigencia, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento el diezmo se usaba para los huérfanos, para las viudas, para el forastero, para ayudar al necesitado. Dice, ¿verdaderamente lo estarán haciendo, hermano? Digo, pues yo creo que sí.
Dice, pues yo creo que no. Dijo, ¿cómo? Dice, porque nunca dice la iglesia, estamos ayudando a tal persona, a tal familia, estamos dando despensas del diezmo y de la ofrenda que usted nos está dando. Dice, no, dice, cuando estoy yo ahí, levante la mano, y al final de cuentas somos nosotros, y el dinero que está ahí no se toca. Ahora, la transparencia, ¿por qué? Porque nunca dan cuenta. Pueden pasar años, no sé cuántos años tenga él en esa iglesia, dice, son años, nunca han dado una cifra de cuánto hay en el tesoro, de cuánto hay reunido ahí, en qué se está gastando, si se está llevando, dándole buen uso. Todo eso también tiene que influye mucho en lo espiritual, en la fe claro, de aquel que se está congregando. El enemigo tiene la puerta abierta de venir y susurrarte, oye, ¿sabes qué? Ya viste, o sea, todos están diezmando, ofrendando, pero ¿dónde está? En cambio, si tú eres transparente, igual como un líder, cuando tú pides apoyo y eres transparente, aquí están mis cuentas, mira, esto fue la nota, donde quiera que tú seas transparente, vas a caber. Ahora, no le está diciendo el hermano Gaby, la hermana Betty, ahí viene fundamentado en la Biblia, hermana. Si me puede leer 2 Corintios, capítulo 8, versículo 20 y 21, hablando claro Pablo. Sí. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahí está la palabra. No es cosa de nosotros. Y claro que tenemos que buscar fundamento para poder exponer estos temas, porque yo sé que a muchos no les va a parecer, les va a incomodar, pero si tú dices que se está rigiendo por la Biblia y quieres ser una iglesia sana, una iglesia transparente, íntegra, en la que haya confianza de aquel que se congrega y verdaderamente vea en ti lo que estás predicando, y no solamente quieras que aquel se entregue, que aquel diezme, ofrende o sea íntegro, pero es que él tiene que verlo, y cuando él mira lo que se está reuniendo, lo que se está recaudando, en qué se está invirtiendo, en qué se está gastando, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuándo tienen ahí en esas arcas o en ese tesoro, porque me ha tocado en iglesias pasadas y hermanos que me han comentado, hay una fiesta para los padres y le dicen a las mujeres, hey, pues son sus maridos, y al final de cuentas las mujeres tienen que poner. De viene la fiesta de las mamás, son sus esposas, a los jóvenes son sus mamás, vuelven a recaudar. Yo no digo, pero vienen poniendo cualquier cosita. Es que las iglesias ya, o los templos ya no parecen iglesias, parecen escuelas. Ahora, perdón, por las escuelas maestras, yo sé sí. Que a ustedes las tensionan mucho, pero la verdad, o sea, y ahora, las despensas, las reúnen de los mismos feligreses, o sea, no se tocan esas arcas, no se toca ese diezmo, que para eso es recaudado, para el sostenimiento de la iglesia sí, pero para la viuda, para el huérfano, para el forastero, obviamente para todos los insumos que lleva a cabo la iglesia, pero es ahí donde entra la transparencia. Perdón que lo interrumpa, hermano, pero yo creo que este es otro tema, y ¿sí? se me está quedando muy grabado el que hay muchas viudas en las iglesias, pasan escasez, y viudos también. Así es. Y nadie, ni siquiera por aquí les pasa que ellos tienen alguna necesidad, y es bíblico que las tienes que ayudar. Fíjese, y siento yo que hacen de dar, y es bueno darle a otras familias en otros lugares, para que vean que esa iglesia está apoyando, pero qué triste es, como cuando dice usted, que hay en casa necesidad, y lo han hecho, no han tenido esa empatía, porque no creo que no sepan, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú das afuera, obviamente se oye esa iglesia, esos hermanos, sí, sin saber que adentro hay necesidad en algunos hermanos, incluso hasta familias. Fíjense, son puntos tan importantes que no se hablan, no se tocan, no se dice, es más, no se atreven a hablar, porque no es una comunidad segura. Entonces, ¿qué buscamos nosotros, hermano? Con estos temas que hemos traído hasta usted, queremos que usted abra los ojos, que usted no que cuestione al pastor, sino que le ayude, o ¿cómo se llama? Al padre. Usted ayúdele. Si usted, oiga, mire, con amor, sea ejemplo, mire, estaría bien padre hacerle así. Ya si no lo escuchan, ya no cae en responsabilidad de usted. Al final de cuentas, nosotros tenemos que dar, vamos a dar rendición a nuestro Señor Jesucristo. Así es. La verdad, estos temas, esta conclusión que quisimos llegar hasta ustedes fue más que todo porque todos queremos líderes íntegros, queremos crear un ambiente
seguro, queremos que los líderes se desborden de amor, pero que sea genuino, no que sea fingido. Queremos aquellas personas, queremos ese amor de Cristo reflejado en ellos. Y la verdad, yo soy Betty Vega y son temas que vamos a llevar hasta tu hogar, hasta donde tú estés, temas que no se tocan, que no se hablan, pero que son muy necesarios para que el cristianismo o las personas que creen en Cristo sigan creciendo. Así es, hermana. Nos estamos atreviendo a hacer este programa porque en realidad queremos que verdaderamente sean esas iglesias refugios para aquellos que vienen necesitando todo esto, clase de amor que estamos expresando. Mi nombre es Gabriel Franco y me gustaría que nos dieran like si acaso te gustó este tema. Apóyanos. Dios te bendiga.